Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Vamos a ver ahora otro concepto relacionado con la parte de hidrostática y está relacionado con el principio de Pascal. El principio de Pascal se basa básicamente en que al realizar un menor esfuerzo, en este caso en un dispositivo, acá en una prensa hidráulica, va a ser posible mover o trasladar, digamos, ¿no es cierto?, en el otro extremo objetos que sean pesados, digamos, ¿no? En este caso, significa que con una pequeña fuerza queremos elevar, en este caso, ciertos objetos con mayor o con mucho mayor peso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta prensa hidráulica, acá, en este émbolo se aplica una determinada fuerza F1, sabiendo que el área de este émbolo es área A1, ¿no es cierto? Entonces, si queremos definir la presión en este émbolo, basta llevar nada más que a la presión, en este caso 1, les repito, sobre este émbolo es igual a la fuerza 1 aplicada dividido entre el área, en este caso A1. Ahora bien, la presión ejercida en este émbolo, precisamente, fíjense, es lo mismo como si esta misma presión estuviera manifestándose en este punto, o tal vez en este punto, y obviamente también en este otro punto, del otro lado de la tapa, ¿verdad? Es así de que cuando se ejerce una fuerza sobre esta tapa o émbolo, ¿no es cierto? Se ejerce una fuerza precisamente F2. Y sabiendo que el área de este émbolo es área 2, entonces la presión que se va a tener precisamente en este lado va a ser presión 2 igual a la fuerza 2 dividido entre el área, en este caso A2. Ahora, tomando en cuenta de que estas presiones, tal como les decía, son iguales, ¿no? Es decir, en este punto, en este punto, en este y en este otro punto. Entonces, podemos igualar estas presiones, indicar de que la presión en este punto es igual a la presión en este otro punto. Entonces, sabiendo que estas presiones expresadas en función de fuerzas y áreas están representadas de esta manera, y si hacemos esta igualación, entonces, vamos a llegar a la conclusión de que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, esta es la fórmula básica, diremos, que nos representa precisamente al principio de Pascal, ¿no? Bien, para aclarar este concepto, vamos a analizar el siguiente ejemplo, el cual, a ver, acá les indico, vamos a plantear un problema de la siguiente forma. A ver, en la prensa hidráulica, diremos, en la prensa hidráulica. Bueno, voy a dibujar, fíjense, esta prensa hidráulica. Esta vez represento de esta forma. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y en el lado derecho represento, bueno, de esta otra forma. Bueno, algo así. Donde acá se va a tener un cierto émbolo, ¿no? Bueno, un poco más abajo lo voy a dibujar. Acá, por ejemplo, ¿no? Y también en una misma línea horizontal, acá va a estar el otro émbolo, del lado derecho. También una tapa, podemos decir, ¿no? Ahora, vamos a tomar en cuenta de que en el lado derecho se encuentra encima de este émbolo un bloque de un cierto peso, en este caso, indico de un peso W, ¿no? Represento de esta forma. Más trabajo. Ahora, tomando en cuenta de que en el lado izquierdo, fíjense, está un determinado líquido, es decir, hasta este punto, ¿no? En este lado se encuentra un cierto líquido, voy a tomar en cuenta que es el mercurio, el cual se simboliza, ustedes saben, con el Hg. Mientras que en toda esta área, ¿no? En toda esta área está el elemento agua,
¿no? El cual también, en este caso, representamos con la fórmula del H2O, ¿no es cierto? Es la fórmula del agua. Ahora, por otro lado, también esta altura H, en este caso del mercurio, H precisamente minúscula, lo coloco de esta forma, ¿no es cierto? Y los datos con los cuales vamos a analizar este problema van a estar representados, a ver, de la siguiente forma. Por ejemplo, se va a conocer el peso de este bloque, ¿no es cierto? Este peso va a ser igual a 50.4 newtons, ¿no? Otro dato que vamos a conocer va a ser, por ejemplo, la densidad del mercurio. La densidad en este caso del mercurio. La densidad del mercurio es 13,6 por 10 elevado a la 3, ¿no es cierto? En unidades de kilogramo sobre el metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Por otro lado, también la densidad del agua, ¿no? Ese dato ustedes deben recordar, ¿no es cierto? La densidad en este caso del agua, ¿no es cierto? Es 10 elevado a la 3, ¿no? Hablando siempre en kilogramos sobre el metro, en este caso cúbico. Y también significa 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, con estos datos que se tiene, pero además, acá vamos a tener la información de las áreas de estas tapas, ¿no? Por ejemplo, acá indico, vamos a tener una área, área A1, ¿no es cierto? Acá también vamos a tener una cierta área, ¿no? Indico una área, en este caso A2. Ahora bien, completando los datos, esta área 1 va a ser conocido, ¿no? Y también el área 2, en este caso, va a ser también conocido. Por ejemplo, acá, esta área 1, vamos a tomar en cuenta que es 10 centímetros cuadrados de área. Mientras que esta otra área, vamos a asumir que sea, por ejemplo, de 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Se conoce el área de estas tapas. Generalmente son circulares, ¿no? Acá, viéndolo de un costado, ¿no es cierto? Parece una línea nada más, ¿verdad? Pero si lo vemos desde abajo, ¿no es cierto? Vamos a ver precisamente el área que tiene esta tapa. ¿Sí? Generalmente son circulares. Ya está definido de esta forma. Ahora bien, la pregunta que planteamos en este caso es, hallar altura H, diremos, hallar altura H, o sea, esta alturita, ¿no? Hallar altura H, les indico, para que el sistema esté en equilibrio. Para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Es decir, para que el sistema esté quieto, así tal como estamos mostrando. Pero acá les repito, esta tapa con esta tapa o los émbolos están en una misma línea recta, por si acaso. ¿De acuerdo? Pero además, acá les aclaro de que tomar G, o sea, la aceleración de la gravedad en este caso, tomaremos el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Para obtener en este caso resultados redondos, ¿no? Como también se conoce. ¿De acuerdo? Bien, entonces queremos calcular la altura del mercurio. Esta es la pregunta. ¿Cómo hallamos esta altura H? Para que el sistema esté en equilibrio, o esté quieto en otras palabras. ¿Qué alturita tendrá este líquido de mercurio depositado en el lado izquierdo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Antes vamos a definir los siguientes puntos, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, este punto, el nivel inferior del mercurio, relacionamos también con este nivel, en este caso, del agua que está en el otro lado, ¿verdad? Es decir, acá coloco como referencia el punto 1
Y acá también coloco como referencia el punto, en este caso 2. ¿No? Ahora, las presiones en esos puntos son los mismos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acá indico en los puntos, decimos 1 y 2. Les repito, este punto y este punto. ¿Sí? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿pero qué pasa con la presión en el punto 1? O sea, en el lado donde está el mercurio. Directamente definimos con densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura h. O sea, directamente densidad, gravedad, altura. Pues repito, tomando en cuenta esta altura del mercurio. Ahora bien, ¿qué pasa en el lado derecho? Fíjense, también acá tenemos la misma altura, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces acá decimos también, tomando en cuenta densidad del agua, o sea, del H2O, ¿no es cierto? Gravedad multiplicada por la altura H. ¿No? Les repito, tomando en cuenta esta altura también. Pero además, ¿qué pasa con el peso? Fíjense, ustedes notarán de que en este punto, ¿no es cierto?, o sobre este émbolo se va a ejercer una fuerza F2. ¿Sí? Entonces acá agregaríamos, ¿no es cierto?, más la fuerza, en este caso, F2 sobre el área 2. También esa presión se va a estar ejerciendo precisamente sobre esta etapa. ¿De acuerdo? Ahora bien, tomando en cuenta entonces esta fórmula, y para despejar ya la altura h que buscamos, tenemos que definir también la relación que tiene esta fuerza precisamente con el peso, ¿no? Entonces, con el peso del objeto que está en el lado derecho. Entonces indicamos, pero decimos, fíjense, la fuerza aplicada, en este caso F2, va a ser nada más que igual al peso del objeto que está encima de la tapa. En otras palabras, fíjense, si acá ejercemos una fuerza, ¿no es cierto? También acá, bueno, se está ejerciendo este peso precisamente hacia abajo. O sea, una fuerza 2 en el sentido, y también el peso está actuando en sentido contrario, ¿sí? Entonces, analizando en esta parte de la figura, directamente vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza F2 es igual directamente al peso. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, con esta relación decimos, bueno, por lo tanto, indicamos, a ver, la densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura h, es igual a la densidad del agua, multiplicado por la gravedad multiplicada por la altura, más, ahora, en vez de esta fuerza F2, coloco directamente el peso del objeto, dividido entre el área, en este caso 2. Bien, entonces acá ya salta a la vista la incógnita, ¿verdad? Esta altura h es la que queremos despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos? Vamos ordenando antes. Acá vamos a tener densidad, gravedad, densidad del mercurio más bien, gravedad, altura h. Y este término donde está también la altura h, lo paso al lado izquierdo con signo negativo, y se va a tener densidad del agua, ¿verdad? Gravedad multiplicada por la altura h. Y esto es igual a peso del objeto dividido entre el área 2. ¿De acuerdo? Entonces, en el lado izquierdo, como ustedes notarán, se puede factorizar gravedad-altura, ¿no? Y en paréntesis tendremos densidad del mercurio menos la densidad del agua, ¿verdad? Y esto va a ser igual al peso dividido entre el área, en este caso 2, entre el área 2. ¿Sí? Ahora sí, esta altura h ya se puede despejar. Despejando esta altura h, entonces la fórmula a la cual vamos a llegar va a ser la siguiente, ¿no? El peso, ¿no es cierto? Acá coloco área 2,
gravedad y en paréntesis densidad del mercurio menos la densidad del agua, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar precisamente para hallar esta altura H del mercurio, ¿sí? Notamos que está en función de datos conocidos. Conocemos el peso, G es la gravedad, pero en este caso G nos pide que tomemos 10 metros sobre segundo, ¿sí? Y estas densidades también son conocidas. Pero ¿qué pasa con el área 2? En este caso, área 2, como estamos acá tomando en cuenta los datos, está en centímetros cuadrados, ¿verdad? Pero en cambio acá, fíjense, los datos de las densidades, tanto del agua como del mercurio, están en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tenemos que expresar estas unidades en un solo sistema, precisamente, ¿sí? Entonces es así que decimos de que, pero, fíjense, área 2. Área 2, en este caso, según los datos, es 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. ¿Cómo transformamos a metro cuadrado? Realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto?, sabiendo de que en este caso existe la relación entre metro y centímetro. Y en un metro tenemos 100 centímetros, ¿verdad? Pero así tal como está, no vamos a eliminar, no vamos a poder eliminar completamente centímetro cuadrado. Entonces lo que hacemos es tanto numerador y denominador vamos a elevar al cuadrado. Va a ser la única forma entonces de que se simplifique centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta área 2 que queremos hallar en metro cuadrado, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? Si realizamos esta operación, acá sería 100 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto?, en el denominador. Y acá en el numerador tenemos 100 dividido entre el resultado que nos va a dar en el denominador de 100 elevado al cuadrado, ¿sí? Ustedes pueden hacer esta operación también, ¿no es cierto? Y el resultado que se obtiene es de 0,01 metro cuadrado. De este valor, ustedes también pueden verificar, jóvenes, ¿sí? Entonces, repito, en este caso hay que uniformar siempre las unidades. O bien trabajamos todo con metro, o bien trabajamos todo con centímetro. En este caso estoy trabajando todo con metro. Es por eso que he convertido, en este caso, 100 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora sí, fíjense, entonces, diremos, ya podemos reemplazar estos datos en la fórmula que ya tenemos despejada, nuestra formulita. Entonces, indicando de que la altura h es igual al peso. Pero el peso de este objeto está en los datos donde tenemos 50.4 newtons, ¿verdad? Y acá divido entre el área 2. Pero área 2 es 0,01 metro cuadrado. ¿De acuerdo? G es la gravedad. Entonces, multiplicado indico por 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Estamos asumiendo, ¿no?, en este caso que es 10. Acá en el enunciado ya se estoy haciendo notar por si acaso. ¿No es cierto? Pero en la práctica, jóvenes, es 9,8. Solamente estoy colocando este valor para que me dé el resultado de la altura, un número, indicaremos redondo, diremos, ¿no? 100 muchos decimales, bueno, ¿no es cierto? Cosa de interpretar luego, ¿no? ¿Qué pasa con las densidades? Fíjense, densidad del mercurio. Densidad del mercurio nos indica que es 13,6 por 10 a la 3. Pero ¿qué tal si acá coloco nada más 13,6? ¿Sí? Voy a factorizar 10 a la 3 y las unidades. Y luego voy a restar la densidad del agua, ¿no? Acá me indica que es 10 elevado al cubo. Entonces, ¿qué tal si coloco solamente 1? ¿De acuerdo?
Entonces acá multiplico por 10 a la 3, ¿no? Sabiendo que las unidades están en kilogramos sobre el metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma realizamos el reemplazo de datos en esta formulita para calcular esta altura, ¿no? Ustedes notarán de que, fíjense, analizando unidades, acá tenemos el newton, ¿verdad? Acá también tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y este no es el newton. Pues por lo tanto, este newton con kilogramo por metro sobre segundo cuadrado se va a simplificar. Pero además, se va a simplificar en este caso el metro cuadrado, acá también con metro cuadrado, ¿no? Pero acá nos va a quedar un metro nada más, ¿sí? Y haciendo extremos y medios, ¿no es cierto? El resultado precisamente va a estar en metros. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden hacer esta operación, ahora vayan haciendo, si tienen una calculadora cerca, 13,6 menos 1, multipliquen por 1000, luego multipliquen por 100 y multipliquen por 0,01. Eso lo guardan en la memoria, ¿verdad? Y luego 50.4 lo dividen entre la memoria guardada. ¿Cuánto les da eso? ¿Pueden hacer esa operación? Entonces, de esa manera estaríamos calculando esa altura, ¿sí? El cual nos va a dar en unidades de metro. ¿De acuerdo? ¿Ya han calculado, jóvenes? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 0,04 metros. ¿Está correcto? O también lo cual significa llevando a metros, ¿no es cierto? O, perdón, llevando a centímetros sería directamente 4 centímetros. ¿Ese valor? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? A ver, vayan verificando esta altura H. Esto lo cual quiere decir de que esta alturita H del mercurio, ¿no? Tiene una altura precisamente de 4 centímetros. ¿No es cierto? Entonces, si se ocurre de esa forma, entonces significa de que el sistema está en equilibrio. Significa que está quieto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este problema, jóvenes? ¿Está claro? Hablando del principio de Pascal, ¿no? Donde acá, en el principio de Pascal, un ratito, por favor. Hola. Ya, un ratito. Un ratito, por favor, disculpas. Dígame, señor, estoy en clase. Dígame. Viejo, les pido disculpas, por favor, ha sido una llamada de urgencia. Bien, vamos a ir adelante. ¿Se entiende este problema, jóvenes? ¿No hay dudas? Bien, nos vamos a referir ahora a otro aspecto relacionado también con la parte de hidrostática, y me refiero al principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Bueno, este principio de Arquímedes más que todo está relacionado con el empuje, ¿no? Que se realizan sobre objetos que están precisamente dentro de un líquido. Básicamente, este principio indica lo siguiente: un cuerpo,
total o parcialmente, total o parcialmente, sumergido, sumergido en un fluido, en un fluido, recibe por parte de este, me refiero al fluido, ¿no? Recibe por parte de este un empuje vertical ascendente, o sea, hacia arriba, ¿no? El empuje siempre hacia arriba, ascendente, igual al peso del fluido, igual al peso del fluido desalojado. Desalojado. Cesamos comillas. Entonces, este es el enunciado, así en forma general, ¿no es cierto?, acerca del principio de Arquímedes, de que un cuerpo que está total o parcialmente sumergido en un líquido recibe por parte de este, o sea, del fluido, ¿no es cierto?, un empuje vertical ascendente, siempre hacia arriba, ¿verdad?, la cual va a ser igual al peso del fluido desalojado, ¿no? A ver, indicándoles en una figura y la fórmula que se utiliza en estos casos, representamos de la siguiente forma. Por ejemplo, acá voy a tomar en cuenta este recipiente, a ver, con un cierto líquido, ¿no es cierto? Este líquido vamos a asumir de que está hasta esta altura, por ejemplo, ¿sí? Acá está un líquido de densidad, en este caso, ¿no? Dentro de este líquido vamos a introducir, por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Este cilindro lo dibujo, por ejemplo, a ver, de esta forma. A ver, algo así más o menos. Bueno, de esta forma, ¿no? Este es el cilindro, ¿sí? Ahora, sobre este cilindro van a actuar ciertas fuerzas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá actúa en la parte superior una fuerza, la cual representamos con presión por área, ¿sí? Pero también en la parte inferior, sobre esta área también, ¿no es cierto?, va a actuar una otra fuerza, el cual vamos a representar directamente, en este caso, con, a ver, presión, ¿no es cierto?, más densidad, gravedad, altura, ¿verdad? En este caso, multiplicada, les indico, precisamente por el área, ¿no? En este caso por el área, ¿sí? Entonces, repito, fíjense, acá tenemos un recipiente con un cierto líquido, ¿no? Y dentro de ella introducimos un cilindro, ¿no es cierto? Y las fuerzas que actúan sobre este cilindro son en la parte superior, acá en esta tapa, si ustedes quieren, presión por área, y en la tapa de abajo también actúa presión, pero más densidad, gravedad, altura, multiplicado por el área. Ahora bien, la fuerza de empuje, ¿cómo lo representamos? Esta fuerza de empuje directamente relaciona, fíjense bien, tomando en cuenta estos vectores, ¿no? En la parte inferior, presión más densidad, gravedad, altura, multiplicado por el área, ¿no? En el sentido contrario está actuando también menos presión por área. Entonces, por lo tanto, esta fuerza de empuje va a ser igual, si este paréntesis desarrollamos, va a ser igual a presión por área menos densidad, gravedad, altura por área, menos presión por área. Ustedes notarán de que se puede simplificar presión por área y presión por área, ¿no es cierto? Y esta fuerza de empuje
directamente va a ser igual a, perdón, aquí es el signo más, ¿sí? ¿Te correcto? Aquí tenemos más, acá también tenemos más luego, ¿no? Entonces vamos a tener de que fuerza de empuje es igual a densidad, gravedad, altura multiplicada por el área. Pero también puedes notar de que, en este caso, altura por área, o sea, esta altura, ¿no? Me refiero a esta alturita, ¿no? Fíjense, esta es la altura H, ¿verdad? Entonces, esta altura H multiplicada por el área, pero ¿cuál es esta área? Esta área directamente es toda esta parte de acá, ¿no? En la tapa, si ustedes quieren, ¿verdad? Es toda esta área precisamente, ¿no es cierto? A ver, para que se note bien, ¿no es cierto? Es toda esta área, ¿no? Es esta área de acá, ¿sí? Y esta área, es decir, de esta tapa va a ser la misma que en la parte superior, obviamente. ¿De acuerdo? En su altura, en este caso por el área, directamente va a ser igual al volumen. ¿Sí? Entonces, va a ser directamente igual en este caso al volumen. Por lo tanto, esta fuerza de empuje está definida como densidad, gravedad, volumen. Generalmente de esta forma se representa, ¿no es cierto?, la fuerza de empuje. ¿Sí? Ahora bien, ¿pero qué pasa en un cuerpo sumergido parcialmente? A ver, acá les indico. En un cuerpo sumergido. En un cuerpo sumergido parcialmente. ¿No? A ver, en este caso, ¿de qué manera se aplica ya esta formulita? A ver, acá voy a dibujar un cierto objeto que está parcialmente sumergido en un líquido. A ver, por ejemplo, se presenta de esta forma, ¿no? Bueno, este es el cuerpo en sí, ¿no es cierto? Y el nivel del líquido está representado, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Acá está un líquido cualquiera, ¿verdad? Tiene una cierta densidad, indicamos yo, ¿no? Ahora, acá se considera la parte sumergida, ¿no? Y esa parte sumergida tomo en cuenta toda esa parte, ¿no? Esta es la parte, indico, sumergido. También podemos decir volumen sumergido. Volumen sumergido. ¿Sí? Además, este cuerpo va a tener una cierta densidad del cuerpo. No confunda estas densidades, ¿no? Acá Rho sub C en este caso significa densidad del cuerpo, de todo este cuerpo, mientras que Rho nada más es la densidad del agua. ¿De acuerdo? Para que se vaya entendiendo. Entonces, de acá notamos que el volumen de todo este cuerpo, ¿no es cierto? Todo este cuerpo va a estar dado también por BDC, llamaremos, ¿no? Volumen de todo el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, si este objeto está en reposo, ¿no? Entonces, las cosas que van a actuar, ¿cuáles son? Fíjense. Por un lado, en este caso va a actuar el peso del objeto, indico. Pero también hacia arriba estará actuando, en este caso, una fuerza de empuje. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos vectores, ¿no? La fuerza de empuje. Entonces, indicamos de que la fuerza de empuje de la figura, como ustedes pueden notar, esta fuerza de empuje directamente va a ser igual al peso del cuerpo, ¿no? Va a ser igual directamente al peso del cuerpo, o sea, en este caso, al W. Lo cual significa que, acá para aclararles, esta fuerza de empuje es igual en este caso al peso del cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo representamos la fuerza de empuje? Esta fuerza de empuje, como ustedes notarán, directamente va a estar dada, ¿no es cierto?, por la densidad del líquido, gravedad, ¿no? Densidad del líquido, gravedad,
multiplicado por el volumen sumergido. Pues es simplemente multiplicado por este volumen, ¿no? Que está dentro del líquido, ¿sí? Ahora, ¿a qué es igual el peso del cuerpo? Va a ser precisamente a la densidad del cuerpo, multiplicada gravedad y multiplicada por el volumen del cuerpo. O sea, decía en este caso volumen del cuerpo, me refiero ya a todo este volumen del cuerpo, ¿sí? Mientras que al decir volumen sumergido, ¿no es cierto? Simplemente es este volumen, ¿no? Que está debajo del nivel del líquido. Entonces, de esa forma también se puede representar, en este caso, el principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos en cuenta estas dos formulitas. ¿Sí? ¿Se entiende, joven, este concepto de principio de Arquímedes? Les repito, está relacionado directamente con la fuerza de empuje. Ustedes notarán de que en la práctica, ¿no es cierto? Especialmente, ¿cuáles son los objetos que flotan? Son aquellos objetos que tienen un menor peso, ¿verdad? Al decir menor peso, también tienen una densidad menor que el del agua. Si del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Generalmente los objetos que flotan, ¿verdad? O en este caso, salen a la superficie, tienen densidad menor que el del líquido donde están sumergidos. Por ejemplo, si estamos asumiendo que es agua, por ejemplo, plástico. ¿Qué pasa con un plástico? Generalmente el plástico, como es liviano, ¿verdad? Tiene una densidad menor que el del agua. Si el agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, de un plástico, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 0,8 o tal vez 0,7. Entonces, esta densidad menor que el del líquido hace de que el objeto salga a flotar. Pero en cambio, ¿qué pasaría si esta densidad del líquido es mayor, ¿no? que el del agua? Entonces, si es mayor, por ejemplo, un cuerpo metálico, obviamente generalmente no flota, ¿no? Si lo colocamos acá en este nivel de líquido, lo soltamos, seguramente va a descender y va a ir a depositarse al fondo, porque su densidad es mayor que el del líquido. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, que se vaya interpretando de esa forma, ¿no? El principio de Arquímedes. ¿Sí? Bueno, nuevamente nos queda poco tiempo. Esta vez vamos a utilizar estamos utilizando los 40 minutos. Después nos hacemos un descanso más, ¿sí? Unos 10 minutos. Se van a conectar al mismo enlace, realizamos algunos ejemplos de esta parte del principio de Arquímedes y luego vamos a quedar ahí en esta clase, ¿sí? Es un descanso de 10 minutos, jóvenes, y se conectan al mismo enlace. ¿Estamos de acuerdo? Bien.